Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el caos que siguió a la Revolución Rusa para entender cómo, de verdad, se levantó el primer Estado comunista del mundo. A ver, después de años de revolución y una guerra civil brutal, los bolcheviques por fin ganan, controlan Rusia. Pero ¿qué Rusia? Un país en ruinas. Y aquí es donde se dan cuenta de que lo más difícil no era ganar la guerra, sino lo que venía ahora. ¿Cómo diablos construyes un mundo nuevo partiendo literalmente de cero? Venga, vamos con el primer gran marrón, la economía. O sea, era un desastre absoluto. Y esto genera el primer debate gordo, la primera gran pelea interna. ¿Qué hacemos? ¿Nos mantenemos fieles a la ideología comunista pura y dura? ¿O hacemos algo, bueno, algo práctico para que la gente sencillamente no se muera de hambre? Pues su respuesta fue la NEP, la Nueva Política Económica, que lanzaron en 1921. Para que nos hagamos una idea, esto es como si fueran los desarrolladores de un videojuego. Han sacado su gran juego free to play, que es la revolución, pero la economía del juego está rota. Nadie tiene recursos. ¿Cuál es la solución? La NEP. Meter unas cuantas microtransacciones, o sea, una pequeña dosis de capitalismo para que el sistema no se venga abajo. ¿Y qué significaba esto en la práctica? Pues a ver, era un sistema mixto, un híbrido. El Estado se quedaba con el control de lo gordo, lo que ellos llamaban las alturas dominantes de la economía, pero por abajo dejaba que la gente se buscara la vida, permitiendo que surgiera una economía de mercado. Lo más interesante de esto es justo la tensión que se ve aquí. Es que es el corazón del asunto. Los bolcheviques estaban haciendo malabares, intentando equilibrar un control estatal férreo con esa iniciativa privada que necesitaban como el comer para que la economía volviera a arrancar. Y oye, funcionó. La economía empezó a recuperarse, a crecer, pero claro, todo tiene un pero. Esto creó una nueva clase de gente con dinero, campesinos ricos, los famosos kulaks y pequeños empresarios. Y para los comunistas más puristas, esta gente tenía una pinta sospechosamente parecida al enemigo de siempre, ¿no? A la burguesía. Vale, entonces, punto clave. La economía estaba, digamos que estabilizada, de momento. Habían puesto un parche. Pero claro, solucionar un problema te lleva directamente al siguiente. Y ese era el segundo gran debate. Con un imperio tan vasto y con tanta gente distinta, ¿cómo lo organizas políticamente para que no se te desmorone? Y con esto entramos de lleno en el segundo gran debate, la política. El reto era de AUPA. Tenían que unir a docenas y docenas de nacionalidades súper diferentes bajo una sola bandera. La pregunta era cómo hacerlo sin que todo saltara por los aires. Pues bien, en 1922 llegan con su gran idea, con su solución, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ojo a la palabra clave, una federación de repúblicas supuestamente iguales. A ver, esta es la típica tabla que hay que saberse para un examen, ¿eh? La clave está en la diferencia entre la teoría y la realidad. Sobre el papel, en la Constitución de 1924, todo sonaba genial. Las repúblicas tenían autonomía, su propia cultura, su idioma. Es como si la URSS fuera una plataforma tipo Netflix y cada república fuera una serie con su propio contenido. Pero en la realidad, el que mandaba era el Partido Comunista, el PCUS. Él era el dueño de Netflix. Decidía las reglas, ponía la pasta y si no le gustaba una serie, la cancelaba y punto. Y esta es la idea fundamental que lo explica todo, el verdadero núcleo del poder soviético. El Estado, con sus leyes y sus instituciones, era en realidad solo una fachada, una herramienta. El poder de verdad, el único que contaba, estaba en manos del Partido Comunista. Vale, recapitulemos. Ya tienen un plan para la economía y una estructura para el Estado. Pero a Lenin había algo que le quitaba el sueño, una pregunta que le rondaba la cabeza sin parar. ¿De verdad puede el comunismo sobrevivir aislado, como una pequeña isla en medio de un océano capitalista que quiere hundirla? Y esa duda nos lleva directamente al tercer y último gran debate, el de la revolución. ¿Qué estrategia seguir? ¿Nos centramos en lo nuestro, en construir el socialismo en casa, o nos lanzamos a la ofensiva e intentamos exportar la revolución al mundo entero? Pues apostaron por lo segundo, ir a por todas, a nivel mundial. De hecho, en 1919, fíjate, antes incluso de que existiera la URSS como tal, ya habían creado la Comintern, la Internacional Comunista. La idea era, básicamente, crear una especie de franquicia global de la revolución. Y la estrategia era bastante clara, la verdad. Mira, paso a paso. Primero, se crea la central en Moscú. Segundo, se llama a todos los partidos socialistas del mundo. Tercero, se les divide por dentro para crear nuevos partidos comunistas que sean leales a Moscú. Y cuarto, y más importante, asegurarse de que todas estas franquicias sigan al pie de la letra las órdenes de la casa madre. La URSS era el modelo original y la Comintern era el manual de instrucciones. La consecuencia de todo esto,
Pues fue tremenda y duró décadas. Básicamente, esta estrategia partió en dos a la izquierda a nivel mundial. Creó una brecha insalvable entre los socialistas tradicionales y los nuevos comunistas, enfrentándolos como enemigos irreconciliables. Entonces, si tenemos que resumir con qué nos quedamos, pues con una idea muy importante. La primera URSS no era ese bloque de granito monolítico que a veces imaginamos. En realidad, fue un conjunto de experimentos, de apaños, de soluciones arriesgadas que salieron de debates internos muy, muy intensos. Y todas estas decisiones iniciales, todos estos parches y compromisos, metieron un montón de contradicciones directamente en el ADN del sistema. Una economía que era capitalista y comunista a la vez, un sistema político que prometía libertad, pero que en realidad era un control férreo desde el centro, un movimiento mundial que hablaba de liberación, pero exigía obediencia ciega a Moscú. Estas tensiones son las que marcarían toda la historia soviética durante los siguientes 70 años. Ellos, los primeros líderes soviéticos, estaban convencidos de que construían una utopía. Pero con esa mezcla de un poquito de mercado y mucho control estatal, de federalismo en el papel y centralismo en la práctica, ¿de verdad estaban levantando unos cimientos sólidos? ¿O sin darse cuenta estaban poniendo los explosivos para el derrumbe que vendría décadas después?